Hola a todos, hoy os presento un nuevo componente Swing llamado JLayer Panel. Este componente es un contenedor de otros componentes, pero la particularidad, la propiedad específica es que cada componente que añadimos a este contenedor va a ir en una capa, de forma que se pueden superponer, solapar unos con otros. Aquí tenéis un ejemplo donde hay 5 etiquetas coloreadas y, por ejemplo, la etiqueta de color verde está encima de todas, ¿vale? Aunque están solapadas, pero hay una que es visible y otra. Bien, ¿cómo se gestiona la de las capas? Con la profundidad. Otros autores hablan del componente Z, ¿no? De la coordenada Z de la capa, que sería cuál es la profundidad que tiene. En este caso, la capa con el valor más pequeño, el valor 0, es la más profunda, el valor más alto de la profundidad sería la capa más visible. La profundidad se va a controlar con un objeto de la clase integer, ¿vale? Un número entero, pero creado a través de un objeto de la clase integer. Cuidado con esto porque suele dar algún fallo si no lo hacemos así. Bien, las capas las podemos crear usando un objeto como hemos dicho antes, pero hay una serie de capas que tienen un nombre definido dentro de la clase JLayerPanel, que son estos de aquí. Y como veis en el dibujo, va de la capa más interna a la más alta. La capa llamada Default Layer, la capa por defecto, es donde va la mayoría de los componentes cuando lo agregamos a un contenedor, ¿vale? Ahí van la mayoría. La llamada capa de paleta sería, por ejemplo, cuando colocamos barra de herramientas, ya sean estas flotantes o no, ¿vale? Estarían visibles sobre cualquier otro componente, ¿de acuerdo? Si lo arrastramos, pues quedaría encima de los otros componentes que normalmente hay en un proyecto que tenga componente Swing. La llamada capa de modal estaría destinada a los cuadros de diálogo cuando se abren en modo modal. Si recordáis, un cuadro de diálogo abierto en modo modal significa que mientras que no lo cerremos, ese cuadro de diálogo se ve encima del otro marco que haya o otros cuadros que haya abiertos, ¿de acuerdo? La siguiente capa es la llamada pop-up. Bueno, pues está destinada a cuando, por ejemplo, yo con el botón derecho del ratón abro un menú emergente. Este menú queda encima de cualquiera de los otros elementos que ya tenemos ahí colocados. Y en lo más alto de esta jerarquía de capas con nombre estaría la del arrastre, ¿no? Ya sabéis que la técnica arrastrar y soltar se llama drag and drop. Bien, pues cuando yo cojo un componente y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en algún lugar, mientras que estoy arrastrando, para poder visualizarlo, ese componente se sitúa momentáneamente en esta capa, ¿vale? En lo más alto de todas ellas. Bueno, esto ya son capas con nombre. Nosotros podemos usarlas cuando situamos un componente dentro de un contenedor de este tipo, de este panel con capas, ¿vale? Pero si no queremos usar los nombres, podemos usar los números enteros, ¿vale? Y los vamos situando. Bien, para colocar las cosas en su sitio, anteriormente habíamos visto un JDesktop Panel, es decir, un panel de escritorio. Es una clase derivada de esta clase que estamos viendo hoy, que es un panel por capas, ¿vale? Bien, ya digo, porque el panel de escritorio que sirve para crear los llamados frames internos, los marcos internos, es una subcapa, perdón, una subclase especializada de la que estamos viendo hoy. Bien, ¿cómo situamos un componente dentro de este panel con capas? Bueno, pues lo más interesante es el método añadir, que cuando yo sobre un objeto de tipo panel con capas añado un componente cualquiera, aquí en el segundo parámetro especifico con ese valor entero en qué capa lo estoy situando, ¿de acuerdo? Pero algo muy llamativo, no solamente cuando yo añado un componente lo digo en qué capa está, yo puedo tener muchísimas capas y lo voy añadiendo, pero ahora yo en una misma capa he situado 4 componentes y estos pueden estar solapados también, se pueden superponer unos con otros. ¿Cómo indico cuál es el que debe verse? Bien, pues para ello se trabaja también con un tercer parámetro llamado posición.
Aquí tenéis el gráfico y curiosamente aquí los valores numéricos van en sentido contrario. El valor numérico más pequeño, en este caso el 0, sería el objeto más visible en una capa determinada, pues el que tenga la posición 0 es el objeto que es visible respecto a los que están debajo, como estáis viendo aquí en el dibujo, ¿de acuerdo? Bien, diréis, oye, pues podemos controlar muchas cosas, varias capas y en cada capa muchos componentes, y si estos se solapan, pues puedo decir quién es el visible dentro de ellos. Pues sí, efectivamente, manipulando este objeto llamado posición, perdón, este parámetro llamado posición, ¿de acuerdo? Este sí es un valor entero numérico, pero un valor numérico entero básico de los tipos de datos básicos de Java, ¿vale? El otro sí tiene que ser un objeto de tipo integer, de la clase integer. Bien, a modo de curiosidad, esta tabla, los nombres de las capas conocidos y su valor numérico entero, ¿vale? Y esta primera capa, que antes no la habíamos mencionado, es porque no se suele usar apenas, y es la capa en la que se situarían los contenidos principales del marco principal y la barra de menú. Ya digo, normalmente no se manipula, no accedemos nosotros ahí y ahí no añadimos componentes, lo solo debemos añadir en la siguiente capa, en la llamada capa por defecto, ¿de acuerdo? Bien, lo más útil, los métodos. Cuando yo creo un objeto panel con capas, el constructor veis que no tiene parámetros, y también puedo obtenerlo si utilizo sobre un contenedor principal de tipo JApplet, JDialog, de los marcos que normalmente nosotros construimos, o un marco interno. Si uso el método obtener el panel con capas, de ahí obtengo el panel que se haya creado por defecto para estos contenedores principales, ¿vale? Llamados primarios también. Bien, métodos útiles para situar componentes en capas. Pues hemos visto el más utilizado, el añadir. En su variante, añadir un componente con una profundidad de capa determinada o añadiéndole un tercer parámetro que sería la posición. Dentro de una capa, una posición 0 para la más alta y valores numéricos crecientes para ir situándonos por debajo. ¿De acuerdo? Si yo quiero cambiarle la capa a un componente, puedo poner su componente aquí y aquí indicarle en qué capa lo voy a situar, ¿vale? Otro método, si quiero saber un componente en qué capa está situado, por si quiero cambiarlo, hacer operaciones con él para cambiarlo, pues tengo este método de aquí, getLayer, ¿vale? Que yo quiero, dado un componente, perdón, dado una capa, quiero obtener el número de componentes que contiene, tendríamos este método que hay aquí a continuación. Y si yo lo que quiero obtener es un vector con todos los componentes que tiene una determinada capa, pues veis que tenemos esta variante de aquí. Por último, métodos que nos dicen la capa más alta y la más baja que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Viene bien si estamos manejando muchas capas o varias y tenemos acciones que nos pasan componentes de una capa a otra y queremos controlar, bueno, oye, ¿cuántas capas tengo y cuál es el número de la más alta y cuál es el número de la más baja? Pues estos métodos me lo van diciendo. Métodos para posicionar componente en una capa. Vale, una vez que yo he añadido un componente, yo puedo cambiar de la posición, ¿vale? Puedo pues, decirle que en esa capa esté visible lo más alto con el valor 0, ya recordarlo, o le voy dándole valores numéricos diferentes para colocarlo en posiciones inferiores, ¿vale? Puedo colocarlo o puedo obtener su posición. Y hay métodos que sin saber en qué posición están lo puedo pasar al frente o a la parte de atrás, ¿de acuerdo? Esto es muy frecuente cuando estamos trabajando con diferentes objetos solapados. Uno tiene que estar al frente y otro detrás, ¿de acuerdo? Pues estos dos métodos de aquí me controlan que un componente vaya delante o detrás. Por último, enlaces de interés para si queréis profundizar. Yo en concreto voy a enseñar ahora que he usado este de aquí, el del medio, para mostraros el ejemplo que en la página de Oracle hay
sobre un panel con capas y os voy a enseñar mi proyecto, que es una variante de ese proyecto, donde, bueno, creo que le he dado cierta alegría, ¿no? El que podamos seleccionar una imagen para colocarla en una capa y posiciones diferentes. Espero que os guste. Ahora voy a enseñaros esa página y luego el proyecto. Bien, esta es la página que os hablaba. Como siempre le digo a mis alumnos, es muy interesante que entréis en la página de Oracle, donde están las especificaciones sobre Java, las clases que estamos usando, sus métodos, propiedades. Y por ejemplo, en este caso, pues hay tutoriales de Java para componentes Swing. En este caso, pues podéis ver que aquí dice pues cómo utilizar un panel con capas, como el que hemos estado hablando, ¿vale? Aquí veis la imagen. Lo voy a ejecutar y ahora vais a ver la variante que yo he hecho, ¿vale? Lo guardaríamos, lo ejecutamos. Bien, y lo que han hecho es lo siguiente. Aquí han creado 5 etiquetas con colores diferentes. Al ratón le han asociado una etiqueta que lleva un icono, que es este pingüino, ¿vale? Y lo interesante es que aquí podemos ver, mirad, aquí han creado 5 capas. Cada una de estas etiquetas con color está en una capa determinada, ¿de acuerdo? Aquí han puesto un cuadro combinado con la lista de las 5 capas y sus valores numéricos. Y aquí han puesto una casilla de verificación para decir si dentro de una determinada capa el pingüino está en la parte superior, es decir, en la posición superior o debajo, ¿vale? En el top o en el back, es decir, la parte primera o segunda. Bueno, veis que está seleccionado Cyan, ¿no? De forma que el pingüino está en esa capa por encima de todas las demás, veis que es visible, pero por debajo de las otras, ¿vale? Porque el pingüino está situado en esa capa. Ahora, ¿por qué se ve delante de la capa Cyan? Porque hemos dicho que está en la posición superior. Ahora está debajo, ¿vale? Aunque pertenece a la capa 2, la misma que donde está esta etiqueta, le hemos indicado que se vaya a la parte superior. Bien, si yo elijo la capa verde y está en la parte superior, es el objeto que está por encima de todos los demás. Está en la capa más alta, ¿vale? Es decir, en la misma capa que está esta etiqueta verde, y además hemos dicho que está de los dos objetos que están en la misma capa, que este está delante. Si le digo que no está delante, pues estaría ocultándolo esa etiqueta verde, aunque esté en la misma capa, ¿vale? Bien, este es el ejemplo de Oracle. Yo voy a enseñaros mi proyecto y la variante que le he añadido para que podamos seleccionar una imagen diferente, bueno, y lo he tratado de manera diferente. Pero bueno, siempre tenéis este también a modo de ejemplo para trabajar con él y bueno, y seguir aprendiendo. Bien, este es mi proyecto. Veis que tiene cierto parecido, ¿no? Las 5 etiquetas con colores, pero ahora mismo no hay ninguna imagen moviéndose. Yo le he añadido aquí en el menú archivo un cuadro de diálogo de buscar iconos. En este caso yo ya tengo una carpeta, unos cuantos GIF que me he bajado, ¿vale? Solamente GIF. Ahora os enseñaré cómo lo he hecho. Y aquí tengo mi imagen, ¿vale? Bueno, yo creo que esto no le añade... Oye, pues no es una imagen siempre la misma, sino que yo puedo cambiar el objeto GIF. Bien, de nuevo lo he puesto en la capa intermedia, justamente encima del azul. Y como veis está situado en lo alto, es decir, la etiqueta azul y el icono, en este caso el balón de baloncesto, están en la misma capa, ¿vale? La capa intermedia. Por eso el balón está encima de la verde y de la capa de color rojo, ¿no? Y por debajo de la amarilla y de la magenta. Ahora, en la capa azul tiene la propiedad de que está en lo más alto. Yo le puedo cambiar la propiedad y ahora estaría detrás, aunque están los dos en la misma capa, está detrás de la capa azul, perdón, de la etiqueta azul. Ambos están en la capa 2, pero en la capa 2 tiene la propiedad que está en la parte trasera
y la etiqueta en la parte primera. Si cambio la propiedad, ahora sí se sitúa delante. Si quiero, veis que ahora mismo la capa amarilla y la capa magenta lo tapan. Si quiero que esté en lo más alto de todo, lo pondría en la capa 4. Aquí está. Y además tiene la propiedad de que está en lo alto. Entonces, aunque la etiqueta magenta y el balón están en la misma capa, como tiene la propiedad de estar en lo alto, es visible sobre los demás. ¿Vale? Bien, si elijo otro archivo, pues, por ejemplo, el mismo que tenía en la página de Oracle, que me lo he bajado, pues igual, sería el pingüino. ¿Vale? Os pondré un enlace para que podáis descargaros vosotros el famoso coronavirus. Este se ha quedado con la propiedad aquí. Está en lo alto, pero ahora se va hacia atrás. Estupendo. Y ahora aquí lo llevo aquí delante, pero tiene que tener la propiedad que está marcado delante, correcto. Si no, estaría detrás en esa capa. Este es el comportamiento, efectivamente, de nuestro objeto. Pues muy bien, voy a enseñaros cómo lo he hecho y cómo podemos elegir nuestro archivo, poner el filtro para que solo sean los GIF, ¿vale? Un poquito mezclando otras cosas que hemos visto otros días de diferentes objetos y componentes Swing. Bien, pues vamos a ello. Lo primero, deciros que aquí en nuestra plantilla habitual he arrastrado a la parte interna este objeto llamado componente de decir panel con capas, layer panel. Lo arrastro y lo suelto aquí, ¿vale? Ese componente en sí no es visible, es un contenedor, ¿vale? Y diréis, ¿dónde están las etiquetas y el icono? Bueno, lo he hecho a mano, lo he añadido con código, no lo he arrastrado aquí la etiqueta para hacerlo cómodamente y darle un color determinado, en fin, que sea mejor manipulado con código, no arrastrando con el diseñador, ¿vale? Estupendo. Estos dos elementos sí lo he arrastrado a la parte izquierda, que es una casilla de verificación y un cuadro de diálogo, perdón, un combo box, ¿vale? Un combo box. Esta casilla de verificación le he cambiado su nombre, le he puesto icono on top, ¿eh? Para que me recuerde cuando lo manipule que si está seleccionado el icono tiene que seguir en la parte superior y cuando no esté seleccionado pues no tiene que ir a la parte superior de esa capa, ¿vale? En la capa en la que hayamos elegido. ¿Dónde hemos elegido la capa? Aquí, en el combo box. Por cierto, el combo box veis que está vacío porque su modelo lo he manipulado, ¿vale? Lo he hecho con código, no he cogido el modelo por defecto. Bien, voy a enseñaros qué objetos he creado para ver las capas y todo esto. Bien, me sitúo aquí. Antes de la declaración de variables que usa el propio NetBeans, ¿vale? Cuando lo he ido diseñando con mi plantilla. Bueno, empiezo por el primero, el vector de etiquetas. Ahora mismo está vacío. Aquí es donde voy a colocar las 5 etiquetas coloreadas, ¿vale? Coloreadas. Colores. Es un vector con los 5 colores. Observar que son colores de la clase color, ¿vale? Que existe. Entonces tenéis que importarla y usar este vector con 5 colores. Para darle los textos a las 5 etiquetas he creado este vector de cadenas de caracteres de string, ¿vale? Con los nombres. Y bueno, para que sea útil y me recuerde en qué posición está cada capa, pues le he puesto el nombre del color en español, ¿vale? Y la posición que ocupa, 0 para el primero, entonces esta es la primera cadena de caracteres. Esta es la siguiente, verde la posición 1, ¿vale? Esto ya vosotros podéis cambiarlo si queréis. Desde luego, los valores que pongáis aquí, el texto en español, que se correspondan con los colores que hemos elegido allí en el vector anterior, ¿vale? Estupendo. Este objeto de tipo imagen icon, aquí es donde voy a guardar el icono, ¿vale? Una vez que lo elija en ese menú desplegable de buscar archivo. Cuando yo busque el archivo, el objeto que contiene el archivo lo va a meter aquí, en un objeto de tipo imagen de icono. Y la etiqueta que se va a mover con el ratón
que contiene el icono anterior se va a llamar así, etiqueta icono, ¿vale? Pues estos 5 objetos son los 5 objetos útiles que necesito. Bien, ahora me voy al constructor del marco, ¿vale? Una vez que se inician los componentes y centramos el marco principal, como siempre hacemos, observar qué cosas he ido creando. Bien, aquí estoy usando un origen, ¿vale? Porque lo he elegido como coordenadas para empezar a situar las 5 etiquetas coloreadas. Estoy usando un objeto origen que es de la clase point. La clase point es un punto en 2 dimensiones que ya existe en Java, ¿vale? Y lo creo con coordenadas 100, 100, coordenada X 100, coordenada Y 100, ¿vale? Cada uno de estos objetos, por ejemplo el objeto point, existe en la clase, en el paquete, perdón, AWT. La clase punto, está, entonces hay que importarlo así, ¿de acuerdo? Os dejo esto para que veáis las diferentes importaciones que he ido haciendo, que me han hecho falta para este proyecto, ¿vale? Recordad que tenemos que importarlo, si no el compilador nos dará errores. Bien, ahora paso a crear las 5 etiquetas coloreadas, ¿vale? ¿Cómo? Pues llamo al constructor de esas 5, perdón, al constructor, creo el vector de 5 etiquetas vacías, ¿vale? Cada una de esas etiquetas tenemos que crearla individualmente. ¿Dónde lo vamos a crear? Aquí, en el bucle for. Bien, utilizo esta variable llamada offset, desplazamiento, que es la que voy a utilizar para que cada nueva etiqueta coloreada que yo voy a ir creando, pues quede separada un poco de las otras, ¿no? En este caso 50 píxeles. Si no lo hiciéramos así, pues quedarían las capas una encima de otra y solo veríamos la que está lo más alto de todas, ¿vale? Pues entonces, para que quede así solapada, pero viéndose un poco cada una de ellas, utilizamos este desplazamiento, ¿vale? Que lo vemos aquí, que lo que hace es que coge el origen y en cada pasada del bucle a la coordenada X le añade ese desplazamiento y a la coordenada Y de ese origen que hemos utilizado al principio también le suma ese desplazamiento. Bien, este bucle for lo que hace es crear cada una de las 5 etiquetas coloreadas. Observar que llama a un método llamado crear etiqueta coloreada, que ahora os voy a enseñar cómo he creado este método. Y observar que recibe el método 3 parámetros. El primero sería el nombre del color que estoy empleando, ¿vale? Recordad que hemos puesto pues el color rojo 0, el color tal, ¿eh? Pues ese texto, ese vector con los nombres lo empleo aquí. Y claro, como le llamo con el parámetro i, para que cada vez sea un nombre de color diferente. El color se selecciona del vector colores. Recordad que aquí se hemos usado de la clase color cada uno de los colores que hemos puesto. Pues con el contador i yo voy variando y cada vez voy cogiendo un color diferente. Y cada una de las etiquetas se va a crear en un origen, en una posición concreta. Esa posición la paso desde aquí. La primera vez, pues por la primera etiqueta se va a crear en coordenadas 100, 100. La siguiente, pues como le hemos sumado en esta pasada del bucle un desplazamiento, y el desplazamiento 50, pues será en coordenadas 150, 150, ¿vale? Y así va desplazando cada vez las etiquetas un poco respecto a las anteriores. Bien, ahora enseño este método para que veáis cómo creamos esa etiqueta con color, ¿vale? Con ese color que queda de fondo. Una vez que hemos creado las 5 etiquetas, en cada pasada del bucle va creando una sola, ¿eh? Cada una de esas etiquetas es añadida a nuestro panel con capas, ¿vale? El objeto que estamos viendo hoy. Y observar que el primer parámetro es el componente que añado, en este caso la etiqueta con color, y el segundo parámetro es en qué capa lo estoy creando. Claro, y empieza valiendo 0. Recordad que hemos dicho que tiene que ser un objeto de la clase integer, ¿eh? Cuidado aquí con no usar directamente el contador i para las capas. Tiene que ser, una capa es un objeto de la clase integer. Ahora, yo le paso el valor numérico de la variable entera i. La primera capa 0, entonces la capa más profunda
es la que tiene aquí el valor 0, ¿vale? Estupendo, y así las demás. Y la vamos añadiendo. Cada una de las etiquetas se añade en una capa diferente. Estupendo. Ahora lo vemos. Y ahora, el método para crear cada una de esas capas, utilizando el nombre que hemos puesto, un color y una posición. Pues bien, nos vamos al método crear capa. Aquí lo tenemos. ¿Qué hace? Pues sabemos que el primer parámetro era un texto, ¿vale? De ese vector de string, pues cada vez como el contador i tiene un valor diferente, pues me va a dar un texto diferente, que es el nombre que el texto que yo utilizo en la etiqueta. Bueno, pues invoco al constructor de etiqueta pasándole ese texto. Y ahora lo que voy cambiándole son propiedades a cada una de esas etiquetas que yo voy a ir llamando. Entonces, en este caso, pues para que el texto aparezca en la parte superior, se pone la alineación vertical en la parte superior. Para que el texto aparezca centrado, pues utilizamos la propiedad alineación horizontal. Voy a ejecutar el proyecto para que veáis de lo que estamos hablando. Aquí. ¿Vale? Entonces, cada una de las etiquetas que se crea, pues aquí va en la parte superior el texto y centrado respecto a la etiqueta, ¿de acuerdo? Esas propiedades las estamos manipulando aquí. Aquí la propiedad de establecer opaco, veis que es simplemente poner un valor booleano, le decimos true. ¿Por qué ponemos que sea opaca? Para cuando yo ponga un color de fondo, ese color de fondo sea visible, ¿vale? Si no la pongo opaca, no es visible el color de fondo. En este caso, pues así me aprovecho para que darle color a la capa, a la etiqueta que está situada en una capa. Bien, el color de la letra, pues todas con el color negro, ¿vale? El texto todos tienen el color negro. Sin embargo, el fondo es el que he ido eligiendo de ese vector de colores, ¿vale? Bueno, por último establecemos un borde para que sea visible este borde. Usamos una línea negra basándonos en esta constante del color negro, creando con este método una línea para esa etiqueta, ¿vale? Simplemente para que se vea como un rectángulo, es lo que estamos haciendo, ¿no? Etiquetas con color, pues un color de fondo, la propiedad opaca y creando una línea al borde, pues la sensación es que estamos creando rectángulos, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo con etiquetas, con un objeto JLabel. Y le ponemos unos límites a la hora de crearlo. Fijaros que nos basamos en el origen y cuánto vale en X, cuánto vale en Y. ¿Vale? De esa forma, como hemos establecido los bordes, los límites, hemos puesto opaco y un color, pues lo hacemos visible como un rectángulo. Y devolvemos esa etiqueta que hemos creado. ¿Vale? Observar que es un método que devuelve una etiqueta con todas estas propiedades. Bien, si recordáis lo hemos hecho en un bucle que lo hace 5 veces, esa llamada, y lo que va haciendo, recorriendo los diferentes vectores, es coger diferentes textos con diferentes colores y el origen pues cada vez se va incrementando y desplazando para crear las 5 etiquetas así desplazadas, ¿veis? Si no estarían todas una encima de otras, pero al hacer el desplazamiento pues lo vamos desplazando en X y en Y un poquito y así queda este efecto de solapamiento bastante interesante, ¿no? Para que luego pasemos el objeto, el icono, entre ellas, ¿eh? Esa es la utilidad. Bien, una vez que hemos creado las 5 etiquetas con este bucle, ¿qué hacemos? Bien, lo que he hecho es lo siguiente. He cogido y he seleccionado que en este cuadro, en este combo box, la capa seleccionada sea la número 2. Ahora os voy a enseñar cómo he creado el combo box, ¿vale? Que todavía no lo he enseñado. Pero sí es verdad que le he llamado al combo box, le he llamado capas. Os recuerdo que a esta variable le he llamado icono on top. ¿Y qué es lo que hago? Pues mirar, tanto como uno como otro lo pongo que no sean visibles. ¿Para qué le hago que no sean visibles? Porque luego solo lo voy a mostrar cuando yo abra el primer icono, mientras no son visibles. Entonces, observar que mientras que yo no abra ningún icono, aquí no se ven los componentes.
solamente cuando yo abra mi primer icono, ahora ya son visibles, ¿de acuerdo? Bien, esa es la utilidad. ¿Y por qué tiene este el valor 2? Porque tiene el valor 2, porque se lo he puesto aquí, perdón, en el constructor. En el constructor de mi marco le he dicho, perdón, aquí, que fuera la capa seleccionada, perdón, el elemento seleccionado del combo box fuera el 2. Bien, ¿cómo he creado el combo box? Pues a través de este objeto capas usando, ahora lo veréis, en el constructor los nombres. Mirad, voy a enseñaros de nuevo el objeto nombres. El objeto nombres que contiene es un vector con todos estos nombres, ¿verdad? Bien, lo que he hecho es lo siguiente. A través del diseñador le he dicho aquí, manipulando la personalización de código, ¿vale? En la personalización de código le he dicho que use el constructor, perdón, aquí lo veréis. He editado la propiedad y ahí he puesto nombres, ¿vale? Ya sabéis que por defecto él utiliza otro modelo, entonces lo que he hecho es personalizar el código, ¿vale? Esto lo podéis hacer también una vez que arrastráis un combo box, os lo voy a enseñar de nuevo. Voy a buscar el combo box, a ver si lo veo. Aquí lo tenemos. Cuando arrastráis un combo box, este tiene un modelo ya creado por defecto, ¿vale? Con los ítems. Pero le podéis decir que queréis personalizar el código y entonces aquí le podéis poner el nombre del objeto. Yo lo que he hecho antes es poner ahí capas, ¿vale? Y le he dado OK. De forma que este combo box, aunque aquí no sea visible, si yo lo estuviera visualizando, lo que iba a contener ahí es el nombre de todas las, es decir, todos los strings, todos los textos que yo he metido en el vector nombres, ¿vale? Por cierto, bueno, le he puesto capas, perdón, sí, tendría que haber puesto nombres. Aquí. Sí, sí, ahora sí. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Os lo vuelvo a enseñar. Se basa en nombres. Al establecer modelo, he elegido nombres. Aquí en el modelo, veis que he escrito nombres. Eso es todo. No, es más sencillo desde aquí. Escribir ahí. Bien, esto lo quito porque no me hace falta. Bien, entonces, efectivamente veis que el combo box que contiene, pues cada una de las posiciones, esto es muy fácil, porque fijaros que al poner el modelo del combo box basándome en un vector de string, pues directamente he creado el contenido, la lista del combo box, ¿vale? Y recordad que le he dicho que en el index del combo box fuera la 2, ¿sí? Para que aparezca el icono que yo elija aquí en mitad de todas las capas. Está la 0, la 1 y la 2, pues aquí, situada en la 2, ¿vale? Bien, observar que lo que he hecho es recoger el evento. Ahora veréis que cuando yo pinche aquí y cambie un elemento de la lista, el icono cambia de capa. Ahora veréis cómo lo he hecho, cómo lo he recogido. Y también cuando yo pinche y cambie la propiedad de la casilla de verificación, que pase de estar en la parte superior de esa capa a la parte inferior. ¿Vale? Ahora mismo está en la capa amarilla, pero la capa amarilla está detrás de la etiqueta amarilla. Si marco esta casilla, estaría delante. ¿Vale? Evidentemente por encima de todas las que están por debajo y debajo de la que está en la parte superior. De nuevo, si quiero que esté en lo más alto de todo, tengo que situarlo aquí, en la capa 4 y con la propiedad onTop. Bien, observar que no se puede salir el icono del layer panel, esa es la utilidad, ¿no? No se puede salir de ahí. El ratón sí, pero el objeto no.
Bien, vamos a seguir viendo cómo he hecho esto. Pues bien, esta casilla. He manipulado el evento, hacer presión sobre él, hacer un clic sobre él, de forma que si yo hago un clic sobre él, ¿vale? Vale, compruebo que no sea null. Bueno, esto por si no hubiera elegido una imagen. Ya sabéis que solo va a ser visible cuando he elegido uno. Bueno, pero por si acaso no hubiéramos elegido un icono. Si hay un icono elegido, lo que pregunto es si está seleccionado. Si he seleccionado esa casilla, que he llamado antes icono on top, recordadlo, que le he llamado así, pues entonces, dentro del panel con capas, muevo al frente la etiqueta. ¿En qué capa? En la capa que estuviera situada, pero lo mando al principio del todo, ¿vale? Que esa casilla de verificación no está seleccionada, pues lo que hago es que en la capa en la que esté situado el componente lo paso a la parte de atrás, ¿vale? Por eso, cuando yo estoy en una capa y esta casilla está marcada, en esa capa, ahora mismo estoy en la capa 4, pero estoy delante, estoy front, en la parte con la propiedad front. Si marco esta casilla, lo paso a detrás, ¿vale? Fijaros con los dos métodos que hemos visto antes, mover al frente, mover detrás, ¿vale? En la capa en la que esté situado, ¿vale? Eso lo hemos controlado directamente. ¿Cómo hemos controlado la capa en la que lo situamos? Bien, eso lo hemos hecho con el combo box. Pues yo he cogido y he manipulado el evento cambiar un ítem del combo box. De nuevo también he comprobado que no sea null. Y si no vale null, lo que hago es lo siguiente. Pregunto, por cierto, fijaros que esto es otra manera de preguntar y de recoger los valores 0 y 1 para las posiciones. Si la casilla anterior, porque claro, depende de la casilla anterior, está seleccionada o no. Si está seleccionada, pues posición vale 0. Recordar el operador interrogación, es como un if resumido, ¿no? Reducido. Si esta propiedad es verdad, pues esta variable toma el primer valor. Si esta propiedad, perdón, esto es falso, este objeto toma el segundo valor, ¿vale? Es un if donde está la parte positiva y está la parte del else, ¿no? En caso de que no valga verdad lo que hay aquí. Entonces lo que trato de recoger la posición dependiendo de la casilla que esté marcada o no. Y ahora lo que hago es lo siguiente, con el método establecer capa, este método lo uso para cambiar la capa a la que pertenece un componente, cojo mi objeto etiqueta icono, que es el objeto que contiene el icono que yo he seleccionado, recojo con el método getSelectIndex qué capa he seleccionado del combo box, ¿vale? Y recojo la posición que yo tengo marcada, si está al frente o está detrás, dentro de esa capa. Entonces, de esta manera es fácil colocar un objeto en una capa que yo haya seleccionado en el combo box, dependiendo de que haya marcado la casilla, está delante o detrás, y aquí le digo cuál es el componente que está cambiando de capa, ¿vale? Bien, lo último que me queda es, que creo que no lo he enseñado, es cómo yo abro el icono. Venga, pues para eso lo he hecho a través de este menú. Dentro del menú archivo, lo que he gestionado es el evento, hacer un clic sobre él, ¿vale? Y ahora hago lo siguiente. Bueno, aquí estoy utilizando cosas que hemos visto en proyectos anteriores. Establezco un filtro para el nombre del fichero por extensión. Eso es un objeto de la clase filtro por nombre de extensión de fichero, ¿vale? Le he llamado filtro. Y en el constructor le paso el texto que quiero que se muestre en el filtro y cuál es la extensión que estoy filtrando. Fijaros que le he dicho que solo pueden cogerse imágenes de tipo GIF. Estupendo. He arrastrado un objeto de tipo FileChooser, ¿vale? Os recuerdo que es un objeto de aquí, que lo arrastramos y lo ponemos aquí en otros componentes y aquí lo tengo, ¿vale? No es un componente visual porque no se ve aquí, pero sí se invoca un cuadro de diálogo cuando ejecutamos el método ¿cuál? El método mostrar cuadro de diálogo de apertura de archivos. ¿Eh? Ahí lo tenemos.
Como hemos hecho en otros proyectos, recojo el resultado de abrir ese cuadro de diálogo. Si la selección vale esta constante de esta clase, significa que yo le he dado al botón aceptar y entonces habré elegido un fichero. Es decir, he seleccionado un fichero y le he dado a aceptar, ¿vale? El fichero seleccionado, pues lo utilizo, perdón, lo recojo a través del método obtener fichero seleccionado. Y ahora aquí es donde yo creo el icono en base a ese fichero que yo he seleccionado. Cojo el fichero, obtengo su trayecto absoluto y con este constructor yo creo un objeto icono de imagen. Bien, ya tengo en este objeto la imagen, pero ojo, tengo que pasárselo a la etiqueta, ¿vale? A la etiqueta que le he llamado etiqueta icono. Aquí compruebo que no sea null, no vaya a ser que no haya elegido un archivo, ¿eh? Si he elegido un archivo y contiene un icono válido, lo que hace es que crea la etiqueta llamada etiqueta icono con, ojo, diréis, oye, una etiqueta que contiene un icono, sí, las etiquetas pueden crearse con texto y un icono, con solo texto, que es como normalmente la usamos, o en este caso con un icono. Yo creo una etiqueta que solo contiene un icono, ¿vale? No contiene ningún texto. Aquí lo que cambio son sus propiedades en cuanto a los límites. Le he puesto 100 píxeles como la esquina superior izquierda. Y ahora controlo el tamaño del icono. Eso se hace a través de estos métodos que me obtiene la anchura del icono y la altura. Añado el icono y aquí, ¿por qué está siempre situado en la capa 2 cuando lo cojo por primera vez? Porque lo hago aquí, a través del método añadir, le he dicho que lo sitúe en la capa 2. Y por cierto, ¿por qué siempre aparece en lo más alto? Porque aquí le estoy diciendo que es la posición 0, la primera posición. Recordar que las posiciones valen en valores diferentes que las capas. La capa con valor numérico más alto es la capa más visible, solapando a las demás. En la posición que es visible dentro de una capa es la posición 0. Todas las demás posiciones estarían por debajo. Y por último, lo que he hecho una vez que he seleccionado un icono, hago visible estos dos componentes que antes los tenía ocultos en el constructor del marco, ¿vale? Y aquí lo hago visible. Estupendo. En el caso de que no haya seleccionado una imagen, lo que hago es crear un icono por defecto con unos límites determinados, con el color, la propiedad opaca true y el color blanco. Negro, perdón, el color negro. Bueno, esto en caso de que no haya seleccionado nada. O si le hemos dado a cancelar en la apertura, pues simplemente que salga un mensaje abajo de que no he elegido ningún fichero, ¿vale? Pero bueno, la parte interesante es usar el filtro y el cuadro de diálogo para abrir el fichero que va a contener el icono y ese icono usarlo para crear una etiqueta con ese icono, ¿vale? Bien, pero diréis, falta algo. Cuando yo muevo el ratón, la etiqueta se mueve conmigo. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, he capturado el evento mover el ratón sobre este panel de capas. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo vais a ver enseguida. Cierro ya el proyecto. Y lo que he hecho es, he cogido el panel con capas y me he capturado el evento de la tipo mouse motion, que es mover el mouse, el ratón. Cuando hago un clic, hago lo siguiente. Si icono es distinto de null, esto es para que la primera vez, si yo muevo el ratón por aquí y no tengo ninguna imagen, pues que no me dé un error, ¿vale? Ahora, si icono vale distinto de null, es decir, yo ya tengo un icono, obtengo su anchura y su altura. Y la utilizo para lo siguiente. Mirar, ¿por qué va cambiando la etiqueta a la misma vez que el cursor del ratón? Porque utilizo el método establecer localización sobre la etiqueta y recojo las coordenadas X e Y del evento mover el ratón. Fijaros que WT es el evento mouse event, pero en este caso moverse, es decir,
Esto es que cada vez que yo muevo el ratón sobre ese panel con capas, no en otros paneles, ¿vale? Recordad que lo hemos hecho sobre ese panel con capas. Yo recojo la coordenada X y la coordenada Y para situar mi etiqueta. Os estaréis preguntando por qué le he quitado la X y por qué le he quitado la Y, que son la anchura y la altura del icono. Bien, pues lo he hecho para que cuando yo mueva el ratón, el componente se me muestre justamente la esquina inferior derecha pegada al cursor. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, y por si no habéis fijado. Voy a coger, en este caso voy a coger el pingüino, el más pequeñito, y se aprecia mejor. ¿Cómo? Ahí está, ¿veis? La esquina inferior derecha, claro, es un rectángulo, pues no nos sale pegado al TM porque tiene, el icono es un poquito más grande que lo que vemos ahí, tiene fondo transparente, pero está pegado, ¿vale? Al cursor. Si yo cojo otro, por ejemplo, este de aquí que le he llamado casa, igual, ¿vale? En la esquina inferior derecha está pegado al cursor. En fin, ahí podéis coger una serie de ellos, ¿no? Este más pequeñito, ahí se ve mejor, ¿no? Como la esquina inferior derecha se pega al cursor, según lo mueva, ¿vale? Y bueno, pues nada, según lo coloque yo en una capa, está en la capa 1, detrás de la capa 2, delante de la capa 0 y 1, ¿vale? Ya sabéis que el orden de las capas es cuanto más alto, más visible. Y ahora dentro de una capa, que estoy en la capa verde, pues la propiedad que esté frente o detrás. En este caso está al frente, si cambio la propiedad, está detrás. Si quiero mandarlo detrás de todas las capas, pues tendría que seleccionar la capa más baja de todas y con la propiedad on top debajo. Aquí veis que se ha quedado debajo de todas. Si quiero situarlo en la capa superior, pues elijo la capa más alta y la propiedad on top. Y aquí está delante de todo. Bien, pues yo creo que ya está todo. Este proyecto, bueno, aunque es sencillo de utilizar, luego en el mundo real, cuando diseñemos proyectos, normalmente va a estar todo en la misma capa y los componentes se arrastran a la capa adecuada según los coloquemos. Si es una barra de menús, pues ya se coloca en su capa correspondiente. Cuando hagamos menús contextuales, pues igual, ¿de acuerdo? Cuando ejecutamos cuadros de diálogo en modo modal, pues cada uno se va en una capa determinada. Pero bueno, si algún día necesitáis colocar elementos que estén en diferentes capas, pues ya tenemos este objeto y veis que podemos colocar pues diferentes capas y en una misma capa pues diferentes posiciones. Bueno, pues tiempo de coronavirus. Aquí tenemos nuestro coronavirus que está situado en la parte superior. Lo recoge. Ah, porque no he cambiado. No solamente el clic. Tengo que recoger exactamente. Como he recogido el evento cambio, si yo vuelvo a pinchar sobre el mismo y no hago cambios, este no lo obliga a cambiar de capa, ¿eh? Y coge en el constructor la capa de intermedia. Bueno, pues eso es fácil arreglarlo. Lo que hacemos es lo siguiente. No solamente cuando yo recojo y lo creo en la capa 2, sino que puedo hacer una cosa. En vez de que sea siempre en la capa 2, que sea capas, punto, get, select index, ¿no? Vale, así con esto evito los errores que acaban de suceder cuando la primera vez yo he cogido uno, por ejemplo el pingüino, se pone en una capa diferente y ahora cojo otro archivo. En el constructor va a coger que yo tengo seleccionada la 4 y por tanto debe colocármelo ahí y en lo alto. Ahora sí funciona correctamente. Bien, bueno, tendríamos que recoger también el valor de lo que vale icono on top, ¿vale? No colocarlo siempre, efectivamente. Disculpadme. Me he basado, claro, en el proyecto y aquí, en vez de que sea siempre la posición 0, no.
lo que valga el objeto icono on top. Su nombre, no recuerdo cuál era, que es este, pues lo recojo. Y ahora hago lo siguiente, pues tengo que recoger lo que vale. Pues hago como antes, int post igual a. Si está seleccionado, vamos a usar otra vez el operador interrogación. Se llama así, vamos a recogerlo. Hemos dicho que se llama icono on top. Y de forma que valga 0 o 1, ¿vale? Entonces recojo cómo está esa casilla seleccionada y cuando yo creo un nuevo objeto, pues si estaba deseleccionada valdrá 1, si está seleccionada vale 0. ¿Vale? Si está seleccionado lo marco al frente, si no está seleccionado lo pongo detrás. Vamos a comprobarlo que ahora ya funciona correctamente. Esto se me había pasado un poquito controlarlo, pero ya lo tenemos solucionado. Elijo 1, ¿vale? En la capa 2 y en lo alto. Ahora digo que va a estar debajo y va a estar en la posición 0, debajo del todo. Pero para el nuevo objeto que yo elija también. Entonces el balón de baloncesto está debajo del todo, ¿vale? Y detrás. Ya cambiando sus propiedades, pues pasa a otras capas. Bien, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.